Hola, buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Galiani, soy director de gestión corporativa de la Escuela de Negocios de la Universidad del SEMA y quisiera agradecerles el interés y participación en la charla de hoy, titulada Finanzas sostenibles y COVID-19, más allá de los bonos verdes, que estará a cargo de Pablo Cortines, a quien me gustaría presentarles muy brevemente. Pablo cuenta con más de 20 años de experiencia, principalmente en mercados de capitales. Trabaja con bancos, asociaciones de bancos y otros actores clave con el objetivo de que el sector financiero incorpore criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Coordinó las 2 encuestas realizadas por el BID Investment a bancos de Argentina e impulsó el protocolo de finanzas sostenibles firmado en julio de 2019. Entre otros cargos, fue gerente de riesgo del cuarto Fondo de Pensiones de Argentina y jefe de mercado de capitales del banco Bansud Banamex. Desde 2013 lidera el área de finanzas sostenibles de Vida Silvestre, es asesor de Confederar NEA SGR y consultor de bancos, empresas y organismos multilaterales de créditos. Actualmente es profesor de securitización en la maestría de finanzas y dirige el programa ejecutivo Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles en la Universidad del SEMA. Además, coordina el programa de idoneidad en mercados de capitales de ABAPRA, Asociación de Bancos. Pablo es licenciado en Economía por la Universidad de Córdoba y obtuvo una maestría en Finanzas en nuestra casa de estudio, es decir, la Universidad del SEMA. Pablo, ahora sí, muchísimas gracias por tu generosidad y por compartir estos minutos con nosotros. Pablo, ahora sí te escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Universidad del SEMA por esta invitación siempre a encontrarnos con temas que son bastante novedosos para las finanzas en la Argentina. En esta oportunidad, y teniendo en cuenta que la temática de finanzas sostenibles, si bien en los últimos 2 años, diría yo, ha venido teniendo un mayor nivel de conocimiento, sabiendo, por otro lado, que tenemos mucha gente nueva en esta temática, lo que voy a hacer es voy a empezar con un contexto para comentar un poco de qué se trata, cuál es el punto de partida vinculado con el cambio climático, los problemas que ha habido, el acuerdo que ha habido a nivel global hace justamente 5 años. A partir de ahí vamos a analizar por qué han surgido una serie de iniciativas a nivel internacional, fundamentalmente, pero que de a poco, de alguna manera, van entrando en lo que son las finanzas locales. Ya ingresaron hace bastante tiempo, en particular en el caso de las finanzas regionales. Y a partir de eso vamos a entrar un poco más dentro de lo que serían los distintos instrumentos de las finanzas sostenibles, a ver en particular uno de ellos, que son los hoy famosos bonos verdes, y a partir de los cuales aparecen otros más que vamos a ver hacia el final cuando intentemos redondear la presentación diciendo cuál es esta tendencia que se ha acelerado en los últimos 2 años, pero en particular a partir de la irrupción del coronavirus en la economía mundial, que son los bonos sociales y sostenibles. Dentro de eso, las finanzas sostenibles, vamos a ver una primera definición de las finanzas sostenibles que uno podría dar, es que es la incorporación de criterios ambientales, sociales y también de gobierno corporativo a las finanzas, cosa que ya empezó hace unos 25 años. Y dentro de esto es como que uno puede identificar 2 ramas. Una rama donde lo ve más por el lado de las finanzas corporativas, el mercado de capitales, y este es el punto vinculado con los bonos verdes y otros bonos temáticos, y hay otros, dependiendo del lado de donde uno lo vea, que lo ve por el lado del riesgo. Es decir, existen riesgos que son riesgos ambientales, riesgos sociales, que tradicionalmente uno no los veía dentro de lo que es riesgo de crédito, pero que ahora sí han sido incorporados con un posible riesgo financiero. En consecuencia, vamos a ver que hay tanto oportunidades de financiación como que hay riesgos en caso de que uno no hiciera nada desde el lado del punto de vista del riesgo en sus distintas modalidades. Vamos a ver también algunas de las iniciativas rápidamente
que están vinculadas con finanzas sostenibles en la región, en América Latina, y yo me adelanto y digo, bueno, Brasil es como el número 1 en esto, empezó ya en el año 1995 con alguna iniciativa, y nosotros de Argentina venimos desde atrás. Nosotros comenzamos a trabajar en esta temática hace unos 4 o 5 años, y recién el año pasado pudimos ponernos, si ustedes quieren, a la misma altura de otros países que ya tienen iniciativas, la mayoría de las cuales son iniciativas voluntarias de bancos, y digo, firmamos el año pasado junto a un número inicial de 18 bancos el protocolo de finanzas sostenibles de Argentina, que justamente lo que trata de hacer es incorporar estos 3 criterios a las finanzas tradicionales. Y finalmente vamos a terminar hablando un poco de qué es lo que origina y cómo ha traccionado a otro tipo de instrumentos la irrupción del COVID-19 y fundamentalmente en este caso a nivel internacional, dado que en la Argentina todavía no tenemos demasiadas experiencias, y después, bueno, abriríamos a un Q&A para completar seguramente algunos de los temas que voy a exponer. Bueno, en primer lugar, estamos en la Argentina, 8º o 9º default. Bueno, el planeta tiene otro tipo de problema, ¿no?, que es un default ambiental, ¿no? Muchas veces Argentina se lo ha denominado como un defaulteador serial, ¿no?, lo cual quiere decir que, digamos, defaultea, reestructura la deuda, al tiempo vuelve a reestructurar la deuda, vuelve a defaultear y así sucesivamente, y ahora justamente estamos en un proceso de salida. Cuando uno habla del planeta y lo mide comparando lo que se llama las reservas ecológicas con la huella ecológica, lo que vemos es que, a diferencia de Argentina, que ha sido un defaulteador serial, el mundo en materia ambiental tenía superávit hasta aproximadamente fines de los 60, principios de los 70. A partir de ahí, no ha sido un defaulteador serial, sino que ha sido un defaulteador permanente, de manera tal que si uno mide en el eje vertical, usted lo que tiene es la cantidad de planetas que se necesitan para compensar la huella del ser humano, ¿sí? Entonces lo que vemos es que actualmente en cada año necesitaríamos 1,6, 1,7 planetas, ¿sí? Esta situación, que habían alertado hace bastante tiempo, por un lado los ambientalistas, por otro lado las ONG, en particular las ambientalistas, pero también algunas otras, y el mundo científico, tuvo una serie de, yo diría, derrotas diplomáticas que datan de hace varias décadas y que recién en el año 2015 tuvieron un primer éxito bastante rotundo. Y esto viene dado como consecuencia de lo que yo denomino 3 hitos del año 2015 vinculados con la crisis climática. El primero de ellos fue en el mes de mayo, a través de Laudato Si, la encíclica papal, en la cual el Papa Francisco habla de la necesidad de que entre todos cuidemos la casa común, pero no solamente habla de eso, sino que dice de cómo habría que hacerlo, y entre otras cosas menciona de manera explícita la crisis subprime, las consecuencias y qué cuestiones tendrían que cambiarse a los efectos de que esto no vuelva a suceder. El segundo hito está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible que reemplazaron los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí? Esto ocurrió en el mes de septiembre en Nueva York, y dentro de esos 17 objetivos, que tienen a su vez 169 metas globales, pero a su vez 169 metas específicas de cada uno de los países, digo, dentro de esos 17 ODS, como mínimo existen estos 7 que yo estoy señalando acá, que están vinculados o más directamente vinculados con el cambio climático, con la producción. Acá ustedes tienen, por ejemplo, el número 7 que está vinculado con energía, ¿no?, el reemplazo de las fuentes fósiles por parte de fuentes renovables. El número 12, que tiene que ver con la producción y el consumo responsable o sustentable, y así con el resto de los otros. Esto fue el segundo hito, y el tercer hito, y acá es donde me voy a tener un poco más, está vinculado con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, firmado después de arduas negociaciones que tuvieron
un acuerdo previo entre Estados Unidos y China, las dos grandes potencias y los dos principales emisores de gases de efecto invernadero, se firmó en la capital francesa el 12 de diciembre del año 2015. Y esta es una fecha muy importante que vamos a ver que tuvo repercusiones con otras de las iniciativas, o con varias de las iniciativas en el mercado financiero. ¿Qué se decidió? Bueno, se decidió que la inmensa mayoría de los países acordaron a través de lo que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs por sus siglas en inglés, hacer aportes en materia de disminución de los gases de efecto invernadero. Esto con el objetivo de que la temperatura promedio del mundo, cuando se la compara con la era preindustrial, es decir, con 1850, 1880, no se vea incrementada en más de 2 grados centígrados, tendiendo a 1,5 grados centígrados, cosa que fue ratificada 3 años después por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en octubre del año 2018. Ahora, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se accede a esto? Tiene que ver con cuestiones muy vinculadas, por más que uno dijera, no le veo la relación, con las finanzas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque, por un lado, estas contribuciones, para el caso de los países emergentes como la Argentina, tienen como dos partes. Por un lado está una contribución que se la llama incondicional, que ustedes van a ver por acá, este es el caso de la contribución argentina, donde, a ver, empezamos de cero, hay un año de base, un cut-off date, que es el año 2005, entonces se dice, si Argentina no hace nada, el total de contaminación va a ser este que aparece acá. Ahora bien, si Argentina hace, de acuerdo a su contribución incondicional, esto es, Argentina no necesita nada y con los medios que tiene y los planes que tiene ya va a poder disminuir los gases de efecto invernadero, la disminución va a ser esta que estoy mostrando acá. Ahora bien, supongamos que Argentina, repito, esto es para la inmensa mayoría de los países emergentes, consiga 3 cosas de parte de los países desarrollados, que son transferencia tecnológica, fíjense cómo se está hablando ahora de transferencia tecnológica con el tema de la vacuna del COVID, capacity building, y en tercer lugar, y yo diría que el más importante, que también consiga financiación, va a poder hacer una contribución que es prácticamente la misma, es la zona roja que ustedes están viendo, que es prácticamente la misma que en el caso incondicional. En consecuencia, esto es fundamental para que países como la Argentina puedan llegar a tener esas ambiciones o una mayor ambición en términos de disminución de gases de efecto invernadero. Ahora bien, yo hablé de los ODS, y cuando uno piensa en los ODS, los fondos, hay varias estimaciones, pero los fondos necesarios en todo el mundo para poder alcanzar los ODS por año están alrededor de lo que surge de la suma de los productos brutos de Brasil, de México, de Argentina y de Colombia, es decir, de las principales 4 economías de América Latina. Con lo cual, eso nos da una orden de magnitud, estamos hablando de alrededor de 4 trillones, considerándolos como los americanos, por año de necesidad. Entonces, una de las preguntas es, ¿cómo vamos a poder alcanzar eso si no existe la financiación? En un momento en el cual, perdón, estos 4 trillones, estamos hablando de pre-COVID-19, con lo cual eso habría que multiplicarlo por X, siendo X mayor que 1 claramente. En consecuencia, lo que digo es fundamental que en estos momentos en que los déficits de prácticamente todos los países se han incrementado y en los que claramente tanto los organismos multilaterales de crédito como los bilaterales de crédito, es decir, la CAF, el BID, el Banco Mundial, el FMI, el Banco Europeo de Inversiones, etcétera, etcétera, no alcanzan a cubrir y no alcanzaban a cubrir ese gap que es de aproximadamente 2,6 trillones. Bien, entonces con esto, a pesar, una cuestión que no es menor es que a pesar de todo el esfuerzo que hicieron los distintos países, estamos con algunos inconvenientes. ¿Por qué? Bueno, esto, ustedes lo que están viendo ahora es un mapa de todo el mundo donde una ONG ha calificado el nivel de ambición de esas NDCs que yo mencionaba.
yo les había dicho que el límite máximo de incremento de la temperatura era de 1.5, sin embargo, lo que ustedes ven abajo es que estamos hablando que según esta estimación es de 2,7, está por encima del máximo establecido, y hay otras que hablan de 3 grados centígrados, es decir, de un incremento de 3 grados centígrados y otras de hasta 4 grados centígrados. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el Acuerdo de París nos da la posibilidad de cada 5 años mejorar esas ambiciones, ¿sí? Hay un principio que es el principio de no retroceso, que implica que cada 5 años cada uno de los países tiene que presentar una nueva NDC, es decir, una nueva propuesta de contribución de disminución de los gases de efecto invernadero, y que esa tiene que ser más ambiciosa que la anterior. Por lo cual, esa es la oportunidad que tenemos nosotros. Bien, estamos en finanzas, y muchas veces a los que trabajamos en finanzas se nos dice, bueno, ¿qué vinculación tiene esto con la economía real? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver que esto tiene una vinculación. Vamos a ver el mercado rápidamente de finanzas sostenibles, donde tenemos demanda y oferta, como en cualquier mercado, salvo que en este caso va a ser consumo sostenible, que es la demanda, y la producción sostenible. Ahora bien, para que se puedan llegar a realizar estos cambios transformacionales en la magnitud que hemos visto, el consumo tiene que ser... ¿De dónde viene el consumo? El consumo viene muchas veces de ONGs que han empezado con una tarea que lleva varias décadas de concientizar respecto a la necesidad de consumo responsable. Esto está relacionado también con que estas personas, y acá uno hace hincapié en las generaciones más jóvenes, que son las que más conciencia tienen, pero a su vez tanto una generación como otra generación lo que tienen es la necesidad de confiar, de tener confianza en que ese producto que está en la góndola y que dice que es orgánico, que es verde, etcétera, etcétera, realmente lo sea. Entonces el factor confianza es fundamental para que esto pueda llegar a traccionar. Y el otro punto, que no es menor, es la cuestión del precio. En tanto y en cuanto la producción sostenible que quieran comer esos consumidores responsables sea mucho más cara que un producto tradicional, el mercado va a seguir siendo un mercado de nicho como lo que es actualmente. Entonces tenemos dos cuestiones. Una es la confianza y por otro lado el precio. Si vamos del otro lado de la oferta de productos sostenibles, claramente las empresas lo que han visto, lo que han evaluado es que existe una conciencia cada vez superior, en consecuencia empiezan a producir de manera sostenible productos que sean responsables, que sean orgánicos, etcétera, etcétera. Para eso necesitan demostrar que son confiables. Y eso vamos a hablar dos palabras enseguida vinculadas con certificaciones de sustentabilidad que son como una especie de ISO, ¿sí? Las normas ISO nada más que vinculadas con las cuestiones del ambiente y con cuestiones sociales también. Y el otro tema es que justamente el precio al que van a estar en la góndola esos productos tiene que ser un precio razonable. Seguramente la mayoría de ustedes ha ido en algún momento a algún hipermercado y ha comparado una manzana o una naranja orgánica con una manzana y una naranja tradicional. Bueno, yo hice eso, no lo tengo justo en esta presentación, pero hice esa comparación un día en un hipermercado y el aumento entre uno y otro suele estar entre el 80 y el 100% y a veces un poco más. Bien, para que exista este mercado sostenible se tiene que dar estas dos cosas. Que existan productos sostenibles con un nivel de confianza y a su vez a un precio razonable. ¿Cómo hacemos para darle confianza al consumidor? Bueno, para esto, y es una especie de antídoto contra lo que se llama greenwashing, siendo greenwashing que yo me pinto de verde y digo que mi producto es verde y realmente tal vez no lo sea, existen algunas de esas certificaciones, lo más probable es que ustedes hayan visto esta que está abajo a la izquierda, FSC, que tiene que ver con productos de base forestal, papel, muebles, etcétera. Si yo a esto lo traigo a la Argentina, claramente en función de la matriz productiva aparecen algunas certificaciones como RTRS, que está vinculado con la soja, FSC es la que mencioné, MSC tiene que ver con los productos pesqueros, y está un proceso abierto de protocolizar lo que tiene que ver con la carne vacuna. Bien. A través de este slide ustedes lo que pueden ver rápidamente es que algunos de estos soft commodities aparecen con porcentajes porcentajes promedio en el mercado mundial súper interesantes, como por ejemplo
el pescado blanco. El pescado blanco, sin ir más lejos, es el primer producto de exportación de las pesquerías argentinas, ¿sí? Con lo cual, esto, acá no está la evolución, pero bueno, lo que vemos es que esto viene increyendo, acompañando estas demandas de consumidores y la lectura que han hecho las empresas. Hablando de empresas, les voy a mostrar algunas de las empresas y algunos de los criterios que están teniéndose en cuenta en función de esa demanda, ¿sí? Entonces, algunas de estas empresas han hecho compromisos, que no son compromisos de un día para el otro, pero sí que son compromisos en el tiempo de una parte de sus productos, o en América del Norte, o después en Europa. Digo, son compromisos que se hacen a 2, 3, 4, 5, 10 años, de hacer de manera cada vez más creciente, poner a disposición del público consumidor productos que tengan este tipo de sostenibilidad. Ahora, lo importante tal vez no sea solamente que estamos hablando de estas grandes empresas, sino que estas grandes empresas traccionan a su vez a miles y a miles de empresas en todo el mundo, que son los proveedores de productos finales, por un lado, y por otro lado los productos de insumos para estas compañías. En consecuencia, estamos hablando de un movimiento de muchísimas empresas. ¿Y qué es lo que hace la gente? Bueno, voy a mencionar muy rápidamente una encuesta que hizo Nielsen en más de 60 países, donde le preguntaba a la gente cuál era la predisposición que tenía a comprar productos socialmente, que provengan de empresas socialmente responsables, aún a pesar de que sean productos más caros. Y el incremento en la respuesta positiva a esta pregunta tan poco habitual fue del 42% en un periodo de 4 años. Entonces, esto lo que está haciendo es estar ratificando y le está dando el argumento para que estas empresas produzcan de manera sostenible. Bien, habiendo dicho esto, vamos sí ahora al sector financiero. Dentro del sector financiero hay varias noticias de los últimos años, como esta que yo les estoy mostrando. Michael Bloomberg, lo conocen, está a la izquierda, es uno de los principales impulsores de una cantidad de iniciativas a nivel internacional vinculada con la divulgación de información financiera relacionada con el cambio climático. Hablamos de Larry Fink de BlackRock, que ya su carta a los CEOs de las empresas en las cuales invierte es un clásico, desde hace unos 7, 8 años, donde les dice, tenemos que hablar del triple impacto y no solamente de la última línea tradicional del balance de las empresas. Este que aparece acá, al final de todo, es el Fondo Noruego. El Fondo Soberano Noruego es el fondo soberano más grande del mundo, que no solamente que sale, es decir, que desinvierte de ciertos activos financieros comprometidos con el medio ambiente, sino que le hizo un juicio a Volkswagen por aquel caso tan conocido vinculado con esconder el nivel de contaminación de algunas líneas de autos. Y dentro de esas iniciativas financieras, yo diría que el centro de la escena lo ocupan los bonos verdes, que hoy en día son bastante más conocidos. Yo me acuerdo hace 4 o 5 años me preguntaban si un bono verde era un bono en dólares. Bueno, eso claramente ahora ya no ocurre, pero hay otras iniciativas como esta que integran 12 bancos internacionales de todos los continentes que financian soft commodities. La que apareció ahí está vinculada con la banca ética. La banca ética tuvo su nacimiento a través del Banco Triodos holandés, y hay toda una movida en América Latina para traer la banca ética. El PRI son los principios de inversión sostenible. Estamos hablando a esta altura de más de 3.200 entre asset managers, asset owners y service providers del sistema financiero que se han comprometido a estos principios, ¿sí? Dentro de los cuales estamos hablando de que si uno suma los assets administrados por estos conjuntos de más de 3.200 firmantes, estamos hablando de entre 70 y 80 trillones. Es decir, si uno hace el listado, no hay que buscar quién está de los grandes jugadores que todos conocemos, sino quién no está, en todo caso. Los principios de Ecuador están vinculados con Project Finance en mercados emergentes. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque hay más de 100 bancos de todo el mundo que han suscrito los principios de Ecuador. Y es importante además porque actualmente aproximadamente el 70% de lo que es Project Finance en mercados emergentes pasan a través de bancos
que han suscrito los principios de Ecuador. TCFD es una iniciativa que nació en el año 2015, justamente. Michael Bloomberg fue uno de los principales promotores, junto con Mark Carney, que es el ex gobernador del Banco de Inglaterra. Esto es un tema muy específico vinculado con la divulgación de información financiera vinculada al cambio climático. Fíjense ustedes el nivel de especificidad que tiene esto, que ya lo han adoptado o se han comprometido más de 1.300 empresas de todo el mundo. Esto no está restringido al sistema financiero, pero sí tiene recomendaciones específicas para el sector financiero en función de la importancia que le adjudican, e incorpora no solamente recomendaciones, sino además pruebas de tensión o los famosos stress tests que se recomiendan y que están vinculados o que todos vinculamos con lo que pasó después de la crisis subprime y alguna normativa vía Basilea, ¿no? Entonces, esta es otra de las iniciativas interesantes, y también para poner, digamos, en el mercado de no solamente deuda y préstamos, sino también el mercado de equity, ¿no? El Dow Jones Sustainability Index es uno de los índices más interesantes de todos y uno de los más antiguos vinculados con la sostenibilidad. Y para traer alguna nota de color a la región, por lo menos, bueno, Bancolombia, uno de los principales bancos de Colombia, fue el banco número 1 en términos de sustentabilidad según este índice en el año 2018. En el último año, si mal no recuerdo, ese lugar lo ocupó el Banco Santander a nivel global. Con lo cual, digo, algunas de estas iniciativas estoy mencionando, hay muchas otras, de repente cuando son demasiadas, hay algunos bancos que no saben para qué lado ir, digamos, eso también suele llegar a suceder, pero esto es parte de lo que está sucediendo en el mercado financiero. Bonos verdes, como decía, es un poco la estrella de esto. ¿Qué es un bono verde? Un bono verde es un instrumento de renta fija, es deuda, que se emite en el mercado de capitales, a diferencia de un préstamo común sindicado, pero que tiene que tener ciertas características. Por un lado es el destino general de fondos, tiene que ser algo que beneficie el ambiente. El segundo requisito está vinculado con la elegibilidad de los proyectos, es decir, yo tengo que decir, a la hora de lo que sería en el use of proceeds, dentro del suplemento de precio, por ejemplo, de una obligación negociable, lo que tengo que decir es específicamente qué tipo de proyectos van a entrar dentro de esta financiación. Entonces yo puedo decir, esto va a ser para eficiencia energética, esto va a ser para energía renovable, y dentro de energía renovable para eólica o biomasa, y así ese es el tipo de información que tiene que estar vinculado con el tipo de proyectos a financiar. El tercer aspecto está relacionado con la administración de los fondos, y esto es muy importante porque, bueno, todos sabemos que los fondos son fungibles. Estos fondos tienen que ser estrictamente dirigidos hacia esos proyectos elegibles. En el mientras tanto, como muchas veces no es que yo recibo los fondos de los inversores y los aplico directamente, sino que en el medio, supongamos que sea un parque eólico, bueno, me lleva algunos meses armarlo, ni que hablar de una represa hidroeléctrica, si fuera el caso. Bueno, como va a haber utilización parcial de esos fondos durante un X periodo de tiempo, es importante que esa administración esté bajo, digamos, una administración responsable con lo que se llama normalmente inversiones permitidas, es decir, en qué tipo de instrumentos se va a poder invertir esos fondos para que finalmente sean aplicados a lo que corresponde. Y el cuarto punto fundamental está vinculado con la transparencia, está vinculado con el reporting para esos inversores, porque esos inversores, por ejemplo, algunos de los que yo mencioné del PRI, de esos más de 3.200 en el mundo, cada vez están exigiendo más a modo de tener confianza en el uso de esos fondos, que exista una second opinion, que muchas veces la dan algunas empresas en particular, algunas de las Big Four, algunas empresas que se dedican específicamente a esto, y por otro lado, que demuestren a través de algún verifier que realmente hubo una disminución de gases de efecto invernadero y eventualmente que se pueda llegar a cuantificar. Estos son los que tradicionalmente son las 4 características que se les pide en lo que es estándar a nivel global a los bonos verdes. Ahora veamos cómo han ido evolucionando. Si uno pone el foco en que el primer bono verde se emitió en el año 2007,
y que hasta el año 2012 realmente había sido bastante marginal, bueno, a partir del año 2013 es que uno empieza a ver un crecimiento muy importante, crece de manera exponencial, y en el año 2019 el total de bonos verdes emitidos a nivel global fue de 247.000 millones de dólares, es decir, un poco más del Producto Bruto de la Argentina. También es importante mencionar que después del año 2015, que yo mencioné como el año de los 3 hitos, y en particular el Acuerdo de París, fíjense el salto que da en estos momentos, y esto también tiene que ver con distintos compromisos de esos asset managers, asset owners, e inclusive de diferentes países. Cuando uno ve la evolución por tipo de emisor de los últimos 6 años, resulta muy importante mencionar que esto celeste claro que aparece acá son básicamente el IFC, el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones. Que cuando hablamos de siempre de instrumentos financieros nuevos, ellos son los principales que los compran, en particular que los emiten, cumpliendo un rol catalizador hasta que empiecen a entrar el resto de los jugadores, ¿sí? Y esto se ve en cómo han ido disminuyendo su participación de aproximadamente el 40% en el año 2014, ¿sí?, a básicamente un 10% en el año 2019. Por otro lado, vemos la participación del sector privado, sea del sector financiero tanto como del sector corporativo en general, que mantiene una participación del 40% y que a su vez se han ido sumando otros actores, como por ejemplo los estados nacionales a través de la emisión de lo que se llama bonos verdes soberanos, como es el caso de Chile. Otra de las iniciativas son los principios de la banca responsable, que tiene a un EPFI como el secretariado y como el impulsor. Este grupo que ustedes ven acá son 25 a 30 bancos, que no son los que han firmado, porque a esta altura han firmado más de 180 bancos, pero sí son el grupo donde se armó la normativa, donde se armaron estos principios antes que normativa, y que estuvieron trabajando para que pudieran salir estos 6 principios en septiembre del año pasado. Empezaron 25 o 30 bancos, ya van más de 180 bancos a nivel global, con lo cual esto nos da otra idea de ese incremento que hay en el interés del sector financiero en general. Si tratamos de traer esto, como siempre, la mayoría de estas conversaciones o de los webinars están vinculados con lo que pasa en Europa, básicamente, y Estados Unidos. Yo lo que quiero hacer es traerlo esto un poco a lo que pasa en nuestra región. Esta foto, digamos, es cómo estaba la región en cuanto a iniciativas, la mayoría de las cuales son voluntarias del sector financiero, para introducir estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Decía que Brasil empezó en el 95, un caso particular tal vez es el de Colombia, donde interviene directamente el sector estatal, de hecho el entonces presidente es uno de los firmantes, pero el resto de los casos son iniciativas voluntarias, o lo que se llama autorregulación. Este mapa que ven ustedes acá es más o menos el mapa que estaba hace unos 2 años y medio. Este mapa que ven ahora, mucho más cubierto por distintas iniciativas, es el mapa actual, donde el año pasado logramos firmar, y esto fue impulsado desde Fundación Vida Silvestre, donde tuvo una participación desde el inicio junto con BidInvest, para que 18 bancos de Argentina lograran firmar el protocolo de finanzas sostenibles. Sin embargo, no es la última, porque hace menos de un mes apareció una iniciativa similar en Bolivia, con lo cual el mapa se va cubriendo de todas estas iniciativas. Estas iniciativas implican que en la mayoría de los casos son voluntarios, pero en algunos otros casos, como Brasil o Perú, ya empieza a haber algo de regulación, ¿no? Y esto me hace acordar nuevamente a la cuestión de Basilea y lo que se llama gestión integral de riesgo en la Argentina, donde el riesgo ambiental todavía no ha sido incorporado. Bien, bajamos ahora de lo regional a la Argentina. Cuando empezamos a trabajar con esto, yo empecé a trabajar con esto desde Fundación Vida Silvestre, hicimos una alianza con BidInvest y tratamos de mapear cuál era la situación a través de encuestas que hicimos a bancos. La primera encuesta fue en el 2014, la segunda en el 2017, con una representatividad en el último caso del 75%
del sistema financiero, del sistema bancario argentino medido por volumen de préstamos. Lo que vemos en este slide es lo que se llama la huella directa del año 2017. Esto es lo que quiere decir, si yo sumo lo verde, que es lo ya implementado, y lo amarillo, que está en proceso de implementación, estas diferentes medidas vinculadas con el ahorro energético, la eficiencia en la utilización del agua, la utilización del reciclaje, utilizar normas que tengan que ver con, por ejemplo, impresoras doble faz y todo este tipo de cuestiones, la conclusión rápida de esto es que los bancos de Argentina están haciendo una muy buena tarea en términos de adecuarse a lo que se llama la huella directa. Sin embargo, cuando uno compara la huella directa con la huella indirecta, entendiendo por la huella indirecta a quién le prestan y para qué le prestan los bancos, claramente esta foto que estamos viendo no es la que más nos interesa, sino que es esta foto que se parece un poco más, donde nosotros le preguntamos a los bancos si tenían una política ambiental escrita o, en el mejor de los casos, si tenían lo que se llama un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, que es incorporar en el análisis de riesgo crediticio tradicional y que todos conocemos, estas cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. La respuesta en el 2017 es que solamente 1 de cada 5 bancos lo había hecho. Entonces fuimos un poco más atrás y dijimos, bueno, hay bancos que empiezan por otro lado, que es tener una lista de exclusión. Tener una lista de exclusión es decir, bueno, yo a tales sectores no les voy a prestar, no son elegibles, y a esto se le suman a los tradicionales de el juego, explosivos, armas, etcétera, la cuestión de producción tabacalera, la cuestión, por ejemplo, podría ser de minería a cielo abierto, ¿sí? Y así hay otros casos. Y en este caso la respuesta fue un poco mejor porque el 44% manifestó que ya tenía lista de exclusión. Insisto, esto muchas veces es el primer paso para llegar a tener un sistema, una política ambiental escrita. Pero la respuesta más interesante, por lo menos para mí, es cuando les preguntamos qué beneficios esperan contar en caso de realmente tener una política específica en cuanto a las cuestiones ambientales y sociales. Y acá uno podría dividir esta respuesta en 3. ¿no? Acá, en los primeros 2 a la izquierda, hay un tema de imagen que está entre el 70 y el 80% y que se mantiene, es decir, no hay cada vez son más conscientes los bancos de que se financian a una empresa que para plantar soja va a deforestar en el bosque nativo chaqueño, después es probable que tenga problemas. En el otro extremo aparece el tema de mejorar el acceso al fondeo. ¿Y esto cómo lo leen los bancos que al principio no lo hacían? Bueno, los organismos multilaterales de crédito, como algunos de los que yo mencioné, y FMO, que es el Banco de Desarrollo holandés, y algunos otros más de distintos países de Europa fundamentalmente, cuando otorgan líneas, cada vez están pidiendo, y yo diría que ahora es una excepción si alguien no lo pide, están pidiendo a los bancos que les digan cómo van a utilizar y en qué lo van a utilizar y qué seguimiento de cuestiones ambientales y sociales van a hacer de la cartera que originen con esos préstamos que vayan a otorgar bajo esa línea, ¿no? En este caso les comento algo que siempre trato de acordarme de comentarlo porque es muy ilustrativo. A mí me pasó hace ya bastante tiempo, haciendo consultoría para un banco de acá de la región, digamos, no vamos a mencionar cuál es, el que a mí me tocaba hacer un análisis, la prueba de tensión vinculado a los principales 100 clientes de ese banco. Cuando analizo esas carpetas para después someterlo a lo que había calculado a nivel macro, el resultado es que de esos 100 habían unos 15 en los cuales dentro, además del análisis crediticio tradicional, había un análisis ambiental y social. Entonces le pregunto al responsable de la cartera por qué 15 tenían el análisis ambiental y social y el resto no. La respuesta fue porque estoy utilizando una línea de un banco multilateral que me pide que lo haga. Lo que quiero decir es, en ese caso se hacía solamente por obligación, sin tener en consideración que en el resto de las 85 empresas, recuerdo que habían empresas que realmente lo merecían en función del sector en que estaban y que no se había hecho por una cuestión de desconocimiento. Y los dos, el tercero y el cuarto, están muy relacionados. Y fíjense ustedes que esto es la mejor noticia para mí, el salto que hay entre 2014
a 2017. Esto quiere decir que los bancos, lejos de pensar esto como una cuestión filantrópica, están pensando que acá hay un negocio. Y este es el mejor reaseguro de que a través de la finanza vamos a poder implementar esos cambios importantes que habíamos hablado al principio para poder cumplir además con la NDC de Argentina, ¿sí? Pero además hacer negocio, que es lo importante. Entonces, esto me interesa que quede muy claro porque esto no es filantropía, esto no es dame $10.000 para plantar árboles, eso está muy bien, eso contribuye, pero es mucho más importante que los bancos entiendan que acá tienen un negocio y que apliquen estas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. Bien, después de un largo recorrido que incluyó una hoja de ruta que a su vez salió de las encuestas y de hablar con los bancos y hacer workshops y de capacitarlos, etcétera, etcétera, en julio del año pasado, impulsado por BidInvest y por Fundación Vida Silvestre, lanzamos el protocolo de finanzas sostenibles que tiene el apoyo como firmantes de honor las 3 asociaciones de bancos y a 18 bancos que son los bancos fundadores. A esto se sumaron en los últimos meses el Banco de Córdoba y el Banco de Formosa justamente durante el presente mes. En conjunto, las entidades firmantes, que ahora son 20, representan 80% del sistema financiero argentino medido por volumen de préstamos. Es decir, que estamos hablando de un nivel muy importante. El protocolo es voluntario, ¿sí? Es un marco, es una especie de paraguas que nos da a través de la aplicación voluntaria, incorporando criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de gobierno corporativo a través de 4 estrategias. Tenemos una gran diversidad en términos de cuál es el punto de partida, con lo cual es un gran desafío tratar de elevar la vara en conjunto de los bancos y que ninguno se quede atrás, tal como dice la Agenda 2030. Las 4 estrategias, repasándolas muy rápidamente, claramente la alta dirección tiene que estar de acuerdo con esto y básicamente son quienes firman la adhesión. Tenemos una estrategia vinculada con lo que serían líneas verdes, sociales y de otros tipos, así como bonos. La estrategia 3 está vinculada con la incorporación del riesgo ambiental y social a la práctica, y la 4ª está vinculada básicamente con la capacitación. Es decir, lo que hemos notado es que es muy importante que se capaciten los distintos colaboradores, dado que la mayoría de los bancos nos dicen esto nos parece bárbaro, nos encanta, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo. Y ese es parte del trabajo que estamos haciendo a través del protocolo. Para ir avanzando más rápidamente, uno podría decir que por el lado de las finanzas sostenibles tenemos tanto riesgos como oportunidades. Yo puedo correr el riesgo de no hacer nada. Si corro el riesgo de no hacer nada, es probable que ese riesgo, que hoy en día no está catalogado como riesgo ambiental, se transforme en un riesgo económico y un riesgo financiero, ¿sí? Además de lo que significa el riesgo reputacional, que muchas veces no se puede llegar a leer. Y por otro lado, existe una serie de oportunidades. Yo creo que esto claramente se vio durante ese verano que hubo en 2016 y 2017 en términos de energías renovables. Entonces, lo importante para entidades financieras y para otros actores del sistema financiero, como el mercado de capitales, las compañías de seguros, etcétera, etcétera, es estar preparados porque de alguna u otra manera está la posibilidad de que aparezca la normativa y que yo no esté preparado, pero además está la posibilidad de que aparezcan oportunidades como ya han aparecido en diversos sectores y que tampoco esté listo para poder tomarlas. Cuando uno dice, bueno, ¿hay soluciones para esto del cambio climático? Bueno, yo en este momento y por razones de tiempo voy a hacer esta comparación donde ustedes lo que ven es a través del tiempo cómo ha ido disminuyendo el costo de producir distintas energías renovables comparados con el costo promedio de las energías comunes tradicionales vinculadas con los combustibles fósiles. Entonces, claramente están estas soluciones. También podríamos hablar de la agricultura inteligente, la ganadería sostenible, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es que estas soluciones son competitivas. Si son competitivas hay negocios, si son negocios los bancos van a querer financiar esto. Y esto son las oportunidades que tenemos
cuando yo me pongo del otro lado, si ustedes quieren, es decir, del lado de aprovechar las oportunidades. En el sistema financiero tenemos oportunidades para los bancos, como ya vimos, tenemos oportunidades para las compañías de seguro. Imagínense ustedes con el incremento de los desastres naturales, los problemas que pueden llegar a tener estos inversores tan importantes, la responsabilidad fiduciaria, sin ni hablar de lo que es la banca de inversión a través de la emisión de bonos verdes y de diverso tipo. Un minuto me detengo en la responsabilidad fiduciaria, porque a mí me tocó en algún momento administrar una cartera a través de un fondo de pensión, de una FJP de 5.000 millones de dólares, y claramente cuando hablamos de responsabilidad fiduciaria, lo que teníamos en cuenta es, por ejemplo, ya aparecía un canje de deuda, que el valor presente neto y los colaterales fueran los necesarios para poder apoyar alguna de esas opciones, o cuando aparecía un fondo común de inversión nuevo, un fondo cerrado, una ON, un bono provincial, etcétera, etcétera, lo que tratábamos de ver es las posibilidades de recobro. En ningún momento, y entonces en todo caso es un mea culpa, teníamos en cuenta estos criterios que van más allá de estos temas. No teníamos en cuenta si era una industria petrolera y cómo estaba actuando vinculada con el ambiente. Esto ha cambiado, y lo que yo mencionaba del PRI es una muestra muy importante, y además lo que está sucediendo es que estos actores, estos inversores institucionales, CalPERS en Estados Unidos, CalSTRS en Estados Unidos, el Fondo Noruego y muchísimos de los principales inversores institucionales, están teniendo en cuenta estos criterios, están saliendo a través de lo que se llama divesting de una cantidad de inversiones en activos financieros que no cumplen con la A de ambiental, o tal vez con la S de social, o tal vez con la G de gobierno corporativo. Entonces salen de ese tipo de inversiones. Vamos a pasar esto, y este es un ejemplo. ICMA es la Asociación Internacional de Mercado de Capitales. Lo que les voy a mostrar son los BS, son los bonos sociales, que justamente han resurgido con este tema del coronavirus. Y fíjense cómo ICMA, que tiene un estándar para bonos sociales, otro para bonos verdes y otros para bonos sostenibles, que son un mix entre los sociales y los verdes, rápidamente se adaptó y en junio de este año largó una nueva versión, incluyendo, por ejemplo, como posibilidad de ser destinatarios de bonos sociales a todas estas poblaciones que les estoy mencionando, dentro de las cuales aparecen también lo vinculado con la salud. De hecho, hay bonos que se han emitido a nivel internacional por varios miles de millones de dólares, que se ha llamado Corona Bonds o COVID Bonds, haciendo alusión a la necesidad de reconstruir las economías y de acudir urgentemente a lo que sería todo lo vinculado con el COVID-19. Y para ir terminando, les muestro este gráfico donde yo lo que hago es pongo a los bonos verdes juntos, los bonos sociales que mencioné y los bonos sostenibles, que son esta especie de mix entre proyectos sociales y proyectos verdes, y digo, los bonos verdes en el año 2018 en todo el mundo tuvieron una participación del 83%. Esa participación cae al 74% en el 2019, y cuando vemos los primeros meses del año 2020, los primeros números arrojan que el total de bonos verdes emitidos en el primer semestre es prácticamente igual al total de bonos sociales y sostenibles emitidos. Es decir, pasamos de un 74-26 a un 50 y 50, y esta es una manera de ver cómo las finanzas sostenibles se han adaptado o han sido resilientes al COVID-19. Y esto es algo que yo estimo que va a ser no solamente para este año, sino que va a ser para los próximos años, porque se ha generado una mayor concientización por el lado de los inversores y porque hay cuestiones urgentes que tienen que ser atendidas sin olvidar las cuestiones que son las importantes. Para terminar, un poco tratamos de ver rápidamente en estos 40-50 minutos qué son las finanzas sostenibles. Vemos cómo esos criterios ESG en inglés o ASG en español son incorporados, entre otros por grandes empresas. Hay acuerdos a nivel internacional, a nivel de la diplomacia, y acá es como que la banca tiene
dos opciones: o sigo business as usual, haciendo como hacemos sin interesarnos demasiado cuál es el tipo de bono y para qué se van a utilizar, o incorporo los criterios ESG, de esta manera acoto riesgos a través de distintas iniciativas como las que vimos, con oportunidades de negocio, porque insiste, esto no es filantropía. Los bonos verdes está todo bien, pero si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuál es el porcentaje dentro del mercado de deuda global de bonos verdes? Estamos entre el 3 y el 4%. ¿Qué quiere decir? Esto va a tener que crecer muchísimo para que deje de ser un nicho y se transforme en mainstream. Otro tema no menor es que somos miembros del G20 y muchas de estas normativas macroprudenciales vienen a través de esto. Claramente el sector financiero en general y el mercado de capitales tiene un rol para jugar. Y en la pospandemia yo creo que una de las cuestiones que se va a analizar es, voy por el lado de lo ambiental, de lo de environmental, de la S de social o de la G de gobernanza, y yo creo que acá se va a dar un mix muy interesante. Y bueno, si quieren dejamos un poco para las preguntas hasta dónde llegó Argentina o qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se ha hecho en los distintos niveles. Y bueno, con eso doy lugar a las preguntas si les parece. Bárbaro, Pablo, muchísimas gracias por estos temas, la celeridad que has imprimido como para que nos queden un tiempito para poder tener un ida y vuelta con los participantes que nos están acompañando. La verdad que hay muchas preguntas, trataré de consolidarlas, pero la primera es personal, si me permitís ese espacio. ¿Existen avances en el tema de la regulación en estos temas? ¿Qué rol juega el gobierno en este punto, digamos? Bueno, a ver, el tema, yo mencioné que la inmensa mayoría de las iniciativas, sobre todo en la región, han sido iniciativas voluntarias. Esto quiere decir que la mayoría de las veces nucleados por las asociaciones de bancos, distintas entidades dicen yo me voy a poner a trabajar en esto y llegan a distintos acuerdos. Lo que hicimos nosotros acá en la Argentina es básicamente eso, que en otros lugares se llama protocolo verde. Ahora bien, la regulación hasta ahora ha tenido alguna injerencia, pero ha sido posterior, en la mayoría de los casos, posterior a las iniciativas voluntarias. Un ejemplo es, yo mencioné que Brasil comenzó en 1995, después hubo otra versión nueva de un protocolo verde que incorporó a todo tipo de bancos en el 2005, y hace 6 años el Banco Central de Brasil ya emitió normativa diciendo me tienen que rendir cuentas respecto de los temas ambientales y sociales. Entonces, esa tendencia que vemos ahí, que también está en Perú, aunque no se aplica tanto, pero que de manera creciente está teniendo cierta injerencia, bueno, es una señal de que Basilea mediante, y por eso mencioné a Argentina en el ámbito del G20, yo creo que es algo que se viene. Es más, recuerdo que en la encuesta del 2017 hicimos una pregunta que a mí realmente me tenía con un gran signo de interrogación, y les preguntamos, ¿cuándo creen ustedes que el Banco Central incorporará esto en la normativa? Y 2/3 de los bancos respondieron que pensaban que lo iban a incorporar alrededor de 2022. Y no estamos tan lejos de 2022. Y cuando uno ve otras iniciativas, como una mesa que se hizo en Chile de finanzas sostenibles, donde participa el gobierno, yo creo que es algo que está no muy lejos, y por eso es nuestra intención de que todo el sistema financiero comience a incorporar esto, porque tarde o temprano esa normativa, esa regulación que vos mencionabas va a venir. Perfecto. Te acerco una pregunta de Mateo. Para emitir cualquier bono social, verde o sustentable en Argentina, ¿tiene que estar aprobado por BIMA el proyecto a ser financiado? Bien, muy buena la pregunta, porque esto se presta un poco a confusión. En el año 2019, la Comisión Nacional de Valores, que es la que otorga la oferta pública al mercado de capitales en la Argentina, emitió en primer lugar una resolución general que lo que hace es dar un marco, ¿sí?, para la emisión de bonos sociales, verdes y sostenibles. Eso es un marco donde ese marco, si ustedes lo leen, lo que va a reflejar es básicamente los 2 estándares a nivel internacional que hay, que yo traté de reflejar en esas 4 características que les dije, que son lo de ICMA, que ya lo vimos, y lo que se llama Climate Bonds Initiative, que es la otra.
Eso por un lado. Entonces, hay que cumplir eso. Bueno, no necesariamente, pero sí me da un marco y que además nos viene muy bien a quienes trabajamos en esto porque genera inclusive estas preguntas que estamos teniendo ahora. Ahora bien, lo que hizo BIMA es tener, lo que tiene BIMA es un panel para este tipo de entidades financieras, que además es una muy buena noticia, que tiene algunos requisitos, como por ejemplo que tienen que tener una second opinion, que es algo que yo mencioné anteriormente, ¿sí? Uno puede emitir, puede haber un emisor, o puede actuar como banquero de inversión para alguien que emite un bono verde, que si no está en BIMA, no necesariamente no quiere decir que no sea un bono verde. Lo que va a pasar es que no va a estar dentro de ese panel específico que por ahora tiene un solo bono, pero que esperamos que vaya creciendo conforme la situación argentina se regularice y todo esto se haga mucho más conocido a nivel local. Bueno, gracias Pablo por tu respuesta. A lo largo de tu exposición hiciste varias veces referencia a que esto no es filantropía, sino que se trata de negocios, o así es la buena noticia que los bancos están observando. En tu experiencia, ¿las tasas de retorno sobre estos proyectos, tanto verdes como sociales, son competitivas contra los proyectos tradicionales? Bueno, la pregunta da para hablar varios minutos, pero si tratamos de hacerla corta es... Yo lo que creo es que hay que, cuando uno habla de energías renovables, por ejemplo, que puede ser uno de los casos, bueno, dentro de energías renovables tenés de muy diverso tipo que estaban ahí graficadas en ese gráfico que yo mostré. Entonces, dependiendo de dónde estés, ¿sí? Es si va a ser más o menos rentable, más o menos viable comparado con uno de combustibles fósiles. Pero justamente Argentina, dada la diversidad de climas, de territorios, etcétera, que tiene, ha dado, y justo ahora que no lo pude mencionar por razones de tiempo, comento que el primer bono verde que se emitió en la Argentina fue en La Rioja para parques eólicos, ¿no? 200 millones de dólares, y después se emitió otro, estamos hablando del año 2017, en el año 2018 se emitió otro en la provincia de Jujuy para un parque solar, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que claramente en esos lugares son mucho más convenientes y uno puede hacer el tracking de cuál es el ahorro que se hace en términos de gases de efecto invernadero comparable con esto otro. Pero esto me da pie a una pregunta que no sé si es a donde realmente iba, ¿no? Porque muchas veces lo que me preguntan es, bueno, ¿por qué emite un bono verde antes que un bono común? Un bono marrón, un bono plain vanilla, como se los conoce. Porque a su vez, Pablo me está diciendo que lo ideal para el inversor es que tenga un verifier o una second opinion, lo cual lo que hace es aumentar el all-in cost de la transacción, y el gerente de finanzas del emisor lo que va a estar mirando es eso y no solamente lo que sería la tasa a la que corta el bono. Entonces, respecto de eso, es muy importante considerar que cuando uno lo que ve es el rendimiento de un índice como el de Morgan Stanley emergente y lo compara el rendimiento con el Morgan Stanley emergente, pero ASG, es decir, aquellos que tienen en cuenta esta consideración, en el mediano y en el largo plazo la rentabilidad que muestra el índice, que incluye a las empresas que tienen en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza, va por encima del otro, y una en el mediano y en el largo plazo, y una de las cuestiones más interesantes que se ha visto con el COVID-19 es que la baja que han tenido los tradicionales ha sido muy por encima de la baja que han tenido los que tienen en cuenta criterios ASG. Bueno, gracias Pablo por tu respuesta. Te acerco una pregunta de Daniel donde te comparto. ¿Existen normativas en Europa que exijan que para poder exportarles a partir de cierta fecha, las entidades exportadoras deban tener implementadas determinadas medidas verdes en la fabricación de sus productos o adherir a principios verdes como las iniciativas que has mencionado? Bueno, excelente pregunta. El acuerdo Unión Europea-Mercosur es algo que yo muchas veces menciono, imagino que viene por ahí la pregunta, como algo que está vinculado con lo que se llama riesgo, en algunos lugares se llaman riesgo de mercado. Es decir, vamos a poner ese ejemplo en particular.
déjenme decirles previamente que la Unión Europea en toda esta temática es la que lleva, digamos, la delantera muy lejos, tan es así que son los primeros que tienen taxonomía. La taxonomía es decir, bueno, ¿qué es verde clarito, qué es verde oscuro, y a dónde ya me voy para el lado de lo marrón y lo tradicional? Yendo a esa pregunta, cuando se firmó hace un poco más de un año el acuerdo, que todavía no está en vigencia, de Unión Europea-Mercosur, es fundamental tener en cuenta y leer un capítulo especial que se llama justamente el capítulo de desarrollo sostenible. Y si bien todavía no está la letra chica porque tiene una serie de aprobaciones, lo que sí se menciona ahí son cuestiones vinculadas con lo ambiental, a lo verde que se mencionaba en la pregunta, pero también con temas laborales. Yo les diría que están a la par los temas laborales que están vinculados con lo social, con los temas ambientales. Es decir, si uno lee, va a tener prácticamente la misma cantidad de requisitos, entre comillas, ambientales y también sociales que se desprenden de ese acuerdo. Entonces, por eso es que si existe una empresa argentina que ya exporta o que quiere exportar a futuro a la Unión Europea, una vez que ese acuerdo esté en vigencia, lo que va a suceder es que esas cláusulas del capítulo de desarrollo sostenible, independientemente de que puedan ser catalogadas como barreras pararancelarias, van a ser que tener tenidas en cuenta por esa empresa. Caso contrario, no van a poder ingresar a ese mercado si quieren irrumpir en ese mercado, o no van a poder seguir exportando en el caso de que ya lo hicieran antes. Así que claramente todas las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo van a ser consideradas cada vez de manera más creciente, así como el tema de trazabilidad, que como consecuencia del COVID-19 hoy en día son mucho más ponderadas que el año pasado, por ejemplo. Bárbaro. Pablo, permíteme compartirte que son muchas las preguntas, la verdad que ha generado mucho interés el tema. Por una cuestión de tiempos no vamos a poder hacer todas las consultas como nos hubiera gustado, pero me gustaría remarcar dos de estas. Te acerco una pregunta de Gabriel, en tu conocimiento, ¿hay iniciativas de proyectos presentados por municipios que hayan buscado financiamiento para proyecto verde en alguno de estos 20 bancos pioneros? Bien, no tengo conocimiento, seguramente me hubiera enterado, pero sí es importante, que no lo mencioné, tener en cuenta que el emisor de un bono verde puede ser el Estado Nacional, el Estado Provincial, el Estado Municipal, puede ser un banco, como ya hubo en la Argentina, emitió Galicia, emitió el Vice, un bono sostenible, Galicia, un bono verde, puede ser emitido por una empresa, como una empresa que emitió el primer bono verde, que es AES Energía, 48 millones de dólares en febrero por un parque eólico en el sur del país, y los municipios son, pueden hacerlo, están facultados para hacerlo, y los dos casos de nivel local que fueron La Rioja y Jujuy, son dos casos que nos muestran un poco el camino. A mí en mi vida anterior me tocó estructurar y vender y colocar bonos provinciales, y el salto de calidad que veo respecto de aquellos que en su momento estructuraba y colocaba es que antes la gran mayoría eran para reestructurar deuda, y estos dos que mencioné son para obra específica, y que es para obra específica, obra de infraestructura, como es energía, en este caso renovable, no contaminante, de manera que es una manera, emitir deuda para financiar, por el caso de los municipios o un gobierno local, este tipo de actividades, este tipo de sectores es fundamental para dar un salto de calidad y mostrarle a esos inversores que están afuera, con necesidad y a veces con obligación de invertir en este tipo de instrumentos, que en la Argentina también podemos tener este tipo de actividades financiadas a través de instrumentos de este tipo. Bárbaro. Gracias, Pablo. Te hago una pregunta de Daniel y nos pregunta, o te pregunta, ¿los bonos de carbón se siguen utilizando? Pero antes que eso, quisiera sumarte yo una pregunta. ¿Qué son los bonos de carbón, por favor? Bien, los bonos de carbono son
un instrumento, no es un instrumento de deuda como los bonos verdes. De hecho, hay muchísima confusión respecto de este tema. Los bonos de carbono tienen que ver con mecanismos de desarrollo limpio y un mercado internacional de carbono que tiene, por ejemplo, a las Naciones Unidas como uno de los actores, dentro de lo cual hay una empresa que realiza alguna actividad, muchas veces vinculada con mecanismos de desarrollo limpio, que lo que hace es ahorrar de parte de su huella directa y a su vez lo puede vender en un mercado, ¿sí? Pero lo que sucede es que ese es un mercado que no terminó de traccionar demasiado, no es un mercado demasiado líquido, y por otro lado, que justamente está pendiente de regular a través de una de las partes del Acuerdo de París, que es el artículo 6, cómo va a funcionar este mercado de carbono. ¿Sí? Ya existe un mercado fundamentalmente en Europa, a través de Naciones Unidas, algo en México, pero es algo como que está pendiente, y el hecho de que justamente este año se haya postergado lo que era la COP26, que iba a ser en Glasgow, es un hecho que yo creo que va a retrasar un poco más el posible desarrollo de este mercado, que tuvo su auge alrededor de lo que fue el protocolo de Kioto y que después tuvo una baja bastante importante. Pablo, permíteme agradecerte tu tiempo, a todas las personas que se están sumando y se han sumado a la charla de hoy. De mi lado, te voy a dar el espacio para que puedas cerrar y despedirte de las personas que nos acompañan, pero solo decirles que la actividad de hoy ha sido grabada. Quienes quieran repasar los conceptos para tener con detenimiento y el análisis de la información y quieran volver a verlos, asumimos que en el lapso de 7 a 10 días vamos a poder pasarles un correo informándoles que esta actividad va a estar subida en web. Pablo, muchas gracias. Queda en tus manos la actividad. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado y muchísimas gracias a UCEMA, que siempre nos está dando un espacio para estos temas que para muchos suenan bastante raros, pero bueno, estamos haciendo una tarea de divulgación desde hace muchos años a través del programa ejecutivo que se va a lanzar ahora el mes que viene. Sería la tercera edición, de manera tal que, bueno, esperamos que haya mucho más interés y que las finanzas sostenibles puedan desarrollarse de una buena vez en la Argentina. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos.